¿Conocéis a Marta? Marta tenía 12 años y fue violada por un hombre 20 años mayor que ella. Pero bueno, se lo estaba buscando. La chica tenía 2 redes sociales en las que subía fotos provocativas. ¿Qué se esperaba? Penuda calientapollas. Otra chica fue violada por 30 hombres, todo organizado por el novio, por una supuesta infidelidad. ¿Pero qué esperáis? La niña con 16 años se drogaba y tenía un hijo, toda una putita. ¿Os acordáis de Patricia? ¡Qué loca estaba! Pero bueno, violada y asesinada. Y aún le queremos echar la culpa a sus violadores y asesinos. ¿De verdad? ¿Que hubiera pasado menos por los bares y más por clase? Y Diana fue a una entrevista de trabajo por la noche y en pantalón corto, a saber dónde pretendía trabajar esa putita. ¿Y a Sofía la conocéis? Apuñalada por su novio, 44 puñalazos. Pero bueno, la había dejado. Menuda guarra. ¿Y Sonia y María? Se fueron de viaje. 2 mujeres solas. ¿Qué esperaban? Y a Vanessa fue asesinada delante de sus 2 hijos. Pero bueno, es que la mujer ya estaba con otro. ¿Qué se esperaba? Menuda guarra. Paula. A ver, violada por Jaime. ¿Pero qué pretende? ¿Tú le dices a un chico por la noche de ir a su casa y pretendes ver una peli? ¿En serio? Rosa tenía 74 años, sufrió una brutal pelea por su novio, pero bueno, se lo estaba buscando, fijo que el hombre ya estaba harto de él. Y encima la vieja era una guarra, se follaba a todos los del centro de jubilados. ¿Y a Macarena la conocéis? Asesinada delante de sus 3 hijos por haber dejado a su marido. Pero bueno, ¿quién se le ocurre con 3 hijos irse con otro? Madre mía. Podríamos seguir durante mucho tiempo más, porque la lista de mujeres asesinadas es eterna. Carla, Silvia, Andrea, Lola y muchísimas más. Pero bueno, lo que llevamos durante este año son 47 mujeres y 3 menores, lo que hace un total de 50 mujeres asesinadas, lo que supone una persona cada semana. Pero bueno, mañana podría ser yo, la puta muerta, violada o golpeada del día. Pero bueno, estos son tonterías de los que se preocupan las feminazis, que son unas exageradas y unas putas, siempre, siempre putas. ¡Ni una menos! Una foto, ¿no? ¿Y para qué se ponen así? Hola. Parece que me compra de verdad. ¿Qué es lo que pretendo?